Buen día para todos. Bienvenidos a esta segunda lección sobre herramientas de productividad en la parte de los laboratorios, en la cual vamos a ver un par de herramientas que nos permiten diseñar prototipos de las aplicaciones para mostrárselas a los clientes o a los usuarios y de esta manera que él vaya conociendo la forma en la cual va a quedar el proyecto una vez finalizado. Una de esas herramientas que vamos a ver es Balsamiq. Balsamiq pueden encontrarla ustedes en la dirección que aparece en la diapositiva y hay tres tipos de este software. Una que es basada en la web, es decir, nosotros trabajamos totalmente en la web a través de una conexión a Internet, ya que es Web App, y Balsamiq Cloud, ya que es la que estamos teniendo en ese momento, donde toda la data que ustedes están trabajando pues se va a almacenar en la nube. La aplicación que vamos a utilizar en este momento es la Desktop App, en la cual pues nos descargamos la aplicación, la instalamos en nuestra computadora y a partir de ahí diseñamos cada uno de los modelos o de las pantallas, o sea, que queremos mostrar a los usuarios. Y también existe Google Drive, que es otra aplicación que está basada para aplicaciones de Google y probablemente para aplicaciones del tipo Android, que también puede ser instalada en su computadora y accesada también, ¿verdad? Cada una de ellas pues tiene diferentes características para un mundo específico de desarrollo de software que vamos a tener. Dentro de las características de esta herramienta, pues nosotros podemos desarrollar estos diversos tipos de aplicaciones que ustedes pueden observar en pantalla. Aplicaciones para móviles, aplicaciones desktop, aplicaciones para la web, aplicaciones para Google Maps, como lo podemos observar ahí, ¿verdad? O aplicaciones para búsqueda de Google, etcétera. Entonces, estas son algunas de las posibles funcionalidades, o sea, que nosotros tenemos y que podemos utilizar al momento de ir a mostrar, ir a hablar con el cliente sobre cómo está desarrollándose la aplicación. En este momento, pues vamos a ver una pequeña demo de esta herramienta. Una vez que nosotros entramos a la aplicación de Balsamiq, pues en el menú de Project vamos a tener la opción de crear un nuevo proyecto, de abrir proyectos, de salvarlos, de exportarlos, etc. Incluso lo podemos hacer una exportación hacia PDF. Normalmente los menús que tenemos en aplicaciones de Windows pues no varían mucho estos menús. El menú de Edit pues es para copiar, para pegar, duplicar, etcétera, etcétera. Las vistas que podemos tener y las ventanas, ¿no? O sea, que estamos utilizando. Esta es la página principal de la aplicación Balsamiq y acá a la parte intermedia después del menú principal que se tiene acá, nosotros tenemos cada uno o el conjunto de las herramientas que son las que vamos a estar utilizando. En este caso, pues tenemos la pestaña de All. En ese caso quiere decir que estamos visualizando en esta área todas las posibles objetos, o sea que podemos utilizar botones, barras, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso los podemos observar acá. Si nosotros ya vamos a trabajar un poco más una pantalla, entonces, y vamos a ocupar botones, entonces nos vamos a la opción de botones y pues seleccionamos los botones o lo que tenga que ver con la creación de formularios, por ejemplo, ¿no? Aquí se encuentran todos los objetos que son utilizados para eh, trabajar con formularios. En este caso, pues tenemos una, un botón de texto de entrada, ya podemos poner texto, ya también en etiquetas. En este caso, pues digite o nombre, por ejemplo, si estamos pidiendo el nombre de la persona que vamos a estar pidiendo, eh, apellidos, por ejemplo. Entonces, a partir de cada uno de estos elementos es que vamos formando nuestro formulario y él va a de una manera un poco más visual
a ir viendo cómo va quedando nuestras pantallas para la aplicación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, fecha de nacimiento, si nosotros queremos adicionar la fecha de nacimiento, por ejemplo, agregamos el texto. En este caso no vamos a, este es texto enriquecido, por ejemplo acá fecha de nacimiento. Y dentro de la fecha de nacimiento, pues podemos decirle de que lo que debe de colocar pues es un calendario para que el usuario pues vaya a obtener de este objeto la fecha de nacimiento o la fecha de alta, dependiendo de qué es lo que estemos trabajando, ¿no? También tenemos contenedores ya, para agrupamiento de diversos formatos, ¿verdad? Que podamos tener. Y sobre él, pues, pueden colocar otros, eh, una serie de vistas, ¿ya? Si queremos que la aplicación se vea en una pantalla de en este caso, un smartphone o dentro de un iPad. En ese caso, pues, a partir de esa pantalla, nosotros adicionamos los elementos que queremos que el usuario vea. En este caso, pues, seleccione la fecha de alta y a continuación, pues vamos a agregar un calendario para que el usuario pueda seleccionar desde este objeto la fecha de alta de algún producto o de algún empleado si es que está haciendo un reclutamiento de empleados y adicionamos los botones que necesitemos también, ¿no? Lo típico de aceptar, de cancelarlo y probablemente de un nuevo registro. Entonces, esta herramienta les va a permitir a ustedes desarrollar de una manera rápida ciertos modelos que pueden ser presentados a los usuarios, a los clientes, a quienes están financiando el proyecto para que ellos de manera temprana puedan darse cuenta de la forma en la cual el producto va a ser visto cuando ya esté en sus fases finales. Otra herramienta que es posible utilizar para crear estas interfaces de usuario es una llamada Pencil. Pencil la pueden encontrar ustedes en esta dirección que aparece acá, pencil.evolus.vn. Dependiendo de la versión del sistema operativo que ustedes tengan, les va a detectar y les va a mostrar una posible descarga que pues nosotros aceptamos dándole clic en esto para poder descargar en la versión que nosotros necesitamos. También es posible ver otras plataformas para descargas. Esta herramienta también puede ser utilizada como un plugin para el navegador de Mozilla, Firefox. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta es posible descargar ciertos stencils. Estos stencils lo que nos permiten es crear de una manera un poco más cercana al tipo de aplicación que nosotros necesitemos, por ejemplo, cuando son aplicaciones del tipo Android, del tipo iOS Wireframe, de Dojo o de iOS GUI. Ya, entonces, nos descargamos estos stencils, los instalamos como normalmente se instalan los plugins en cualquier aplicación y pues luego, si vamos a dedicarnos a desarrollar para el ambiente móvil, estos stencils pues nos sirven de mucho. Una vez instalada esta herramienta, damos clic para inicializarla y esta es la pantalla que nosotros vamos a tener al inicio. El menú de esta herramienta se encuentra en la esquina superior izquierda y damos clic y acá ustedes pueden ver que al igual que con muchas aplicaciones de Windows, pues control N crea un nuevo archivo. En este caso pues creamos un nuevo archivo
y a partir de las propiedades damos clic derecho aquí donde dice sin nombre, nos vamos a las propiedades y de ahí se puede cambiar muchas de las cuestiones. Por ejemplo, si esta es la pantalla de inicio, entonces colocamos inicio y además vamos a poder redimensionar la pantalla que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si vamos a decir que nuestra aplicación va a estar optimizada para un formato de tanto por tanto, entonces lo colocamos acá. Entonces venimos acá y pues ya tenemos un nuevo, o también podemos hacerlo a partir de acá para cambiar el tamaño del canvas que nosotros estamos utilizando. Lo hacemos desde acá, ahora si es una pantalla ancha, etcétera. O pues a partir de las propiedades cambiamos a los píxeles que nosotros necesitemos. Cada una de las formas o de los objetos que vamos a utilizar pues se encuentran bajo este menú que encontramos al lado izquierdo de la pantalla. En la primera parte tenemos las figuras comunes, como texto plano, algunas figuras de cuadrados, rectángulos, figuras geométricas. También tenemos elementos básicos de la web y algunos botones que se utilizan para aplicaciones a estilo Windows. También tenemos esta que quizás es el que más se va a utilizar, ¿verdad? Pues en el cual pues tenemos las etiquetas, ¿ya? Tenemos acá el nombre de la persona, ya colocamos acá el nombre, podemos colocar también apellido, fecha de nacimiento probablemente, y también vamos a buscar los elementos que nosotros necesitemos colocar ahí. En este caso pues un campo de texto, ya para que digite el nombre, para que digite los apellidos, y pues vamos a buscar un calendario para poder decir que seleccione o de una sola vez podemos colocar este que aparece por acá, nuevo texto, ¿verdad? Y pues los alineamos. También los botones que vamos a utilizar pues están acá, ¿verdad? En el desktop. Entonces acá colocamos los botones, que este es el botón de OK, aceptar. Tenemos el botón de cancelar. Podemos decir que tenemos un botón que limpie los diferentes atributos que hemos colocado en estos textos que tenemos acá. Y así, pues a partir de diferentes elementos, ustedes pueden ir creando las diferentes interfaces, o sea que ustedes van a mostrarle a los clientes o a los usuarios, ¿verdad? Para que ellos vayan viendo de manera paulatina cada uno de los, por ejemplo, también podemos tener un agrupamiento de estos elementos, ya, y en este caso, pues el cliente va a saber perfectamente, ¿verdad? Que nosotros tenemos, por ejemplo, acá podemos ponerle datos personales. Y podemos seguir adicionando más pestañas para que el usuario pues se dé cuenta de la forma en la cual va a hacer. Igual podemos ponerle por acá una barra de progreso para que él vaya viendo a medida va pasando a través de las diferentes pestañas, o sea, cuáles son o el tiempo o el progreso que llevan a ese momento. Otros elementos que ustedes pueden encontrar aquí, por ejemplo, son para hacer flujos, diagramas de flujo. O sea, tenemos esta serie de elementos acá. Y también, pues acá más abajo, pues tenemos para hacer interfaces gráficas para dispositivos Android, ya el smartphone, la tablet,
También, ¿verdad? Eso puede ser colocado acá de la misma manera. Puede verse ya el tamaño que nosotros vayamos a trabajar. También tiene la parte de iOS para iPad, iPhone, algunos de botones que también se utilizan, ¿verdad? Para iOS wireframe también, ¿verdad? O sea, aquí tenemos bastantes elementos que pueden ser utilizados y también el último que aparece acá es el prototipo, ¿verdad? Donde pues acá vamos a decirle de que pues no va a ser sino que va a ser un calendario, ¿verdad? El que va a verse o el que se va a mostrar como elemento para, bueno, acá va a haber que hacerlo un poquito más grande, como elemento que vamos a utilizar para obtener del usuario la entrada de datos. Entonces, estos son algunos de los elementos, o sea, que pueden ser utilizados. Ustedes también pueden agregar una nueva página, dando clic derecho, una nueva página, y ustedes pueden decir de que es hija de otra, ¿verdad? Para ir encadenando, que podemos poner acá impresión de datos o validación de datos. Entonces, podemos ir formando una jerarquía a medida que nosotros vayamos trabajando con cada una de las páginas, o sea, que tenemos acá. También, ¿verdad? Hay para mostrar árboles, ¿ya? En el caso de las páginas web, que esto es bien importante, o sea, ir mostrando la jerarquía en la cual se encuentra, ¿verdad? O el árbol de la página web, ¿verdad? También es posible agregarlo mediante estos objetos, o sea, que encontramos en Pencil. De la misma manera, pues entonces acá podemos exportar, ¿verdad? El elemento, ya sea a un PNG, a una página web propiamente dicha, ¿verdad? A un documento PDF, a ODT, etcétera, ¿no? Entonces, y ustedes pueden observar que si vamos respetando la jerarquía, entonces él va a generar cada uno de esos elementos y la navegación, por así decirlo, ¿verdad? Aunque no es una navegación completa, pero sí se va a poder ver cada uno de esos elementos y la jerarquía que están formando. Es importante que nosotros reconozcamos que cuando vamos a hablar con el usuario, cuando vamos a generar un proyecto en el cual el usuario está inmiscuido de manera permanente en el proyecto, pues es necesario que él vea avances. Y quizás una de las debilidades en el desarrollo de software es que el usuario normalmente se queja porque hasta el final del proyecto es cuando él ve el resultado. Estas herramientas que de alguna manera nos permiten hacer el trabajo colaborativo, es decir, desarrollador, analista, usuario y programador, nos ayudan a que esta comunicación se mantenga fluida todo el tiempo. Las dos herramientas que hemos visto, pues una de paga, que de hecho cuando ustedes se la descargan tienen 30 días para poderla probar, y la otra que es open source, en el caso de Pencil, pues son herramientas que pueden utilizar para tales fines. Gracias por la atención.